ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Buenas noches y bienvenidos a Desmontando Bulos. Hoy es miércoles 6 de septiembre de 2023 y bueno, primero de todo dar la bienvenida a Sara Martínez. Buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo. Qué alegría. Aquí estamos otra vez Estamos estrenando para temporada empezar esta temporadita. hemos vuelto, hay que decir que hemos vuelto un día antes de lo que la gente nos esperaba al principio y de lo que nos esperábamos nosotros pero cuando nos fuimos. Porque vamos a empezar así, ¿no? Todos los miércoles será nuestra nueva cita. Eso sí, la hora no la cambiamos. A las 9 de la noche, cuando ya nos podemos relajar un poquito y ver todo lo que nos traen las redes sociales, lo que podemos ver por internet. Y además este año vamos a tener un montón de inteligencia artificial por ahí danceando. Hablaremos de todo eso durante toda esta temporada, que como todo, igual que las redes sociales, tiene cosas muy positivas, pero también evidentemente tiene ese lado negativo, desinformador, para intentar crear especialmente miedos y mentiras que al final pues también nos afectan a nuestra vida cotidiana, porque al final, como siempre, ya sabes, Lorenzo, es intentar crear opiniones y desgraciadamente los bulos, la desinformación, lo que intenta es crear una opinión bastante polarizada de la que siempre hay alguien que se quiere aprovechar. Efectivamente. Si me permites, me voy a dirigir un momentito a la gente que nos está escuchando en directo a través de Ocio News Radio. Tú que acabas de conectar para escuchar Euroéxitos Latino, que sepas que a partir de esta semana están los viernes. Te puedes quedar con nosotros, pero si vienes a escuchar buena música de Euroéxitos Latinos, los encontrarás los viernes. Ahora ya podemos continuar con el programa, por si hay algún despistado, vamos. Bueno, esas cosas pasan, y especialmente al principio, que nos pasa a todos. Sí, hemos tenido unas vacaciones y cuidado que no diga yo algún día bienvenido a jueves, porque yo esta tarde ya le he dicho a José, no, mañana es viernes y pasado mañana te miro eso, o sea que bueno. Hemos estado un mes de vacaciones, sí. Ha habido novedades, pero todo sigue igual. Ya está, ya hemos hablado de todo el mes. No ha cambiado nada. En verdad hemos tenido, yo creo que lo podemos resumir, que hemos tenido mucho ruido, muchísimo ruido, que no, como siempre, el ruido no lleva nada, y a los políticos pues tampoco les lleva nada. Y por eso pues un poco estamos pues como si fuera 24 de julio, más o menos, entre que unos ganan las elecciones, los otros también, y que todo el mundo va a hablar con todo el mundo, aunque luego no es tan así todo el mundo. Bueno, de hecho, estamos un poquito peor como si fuera 24 de julio, porque el 24 de julio había, entre comillas, una posibilidad de gobierno, y ahora mismo creo que, al menos mi sensación es que hay más posibilidades de que alrededor del 15 de diciembre nos toque ir a votar que forme gobierno. Sí, la verdad que las cosas están un poco lo que pasa que vamos a ver, yo creo que ya gracias a todos nosotros, ¿no? Aunque a veces critiquemos muchas cosas, en verdad estamos ante una sociedad democrática, ante una política democrática. Hay evidentemente intereses por una parte y por otra para estas tensiones. Yo creo que todavía queda mucho por hablar, mucho. Sí que es verdad que, a pesar de que nuestro cabeza monárquica pues, en fin, él ha dado un paso adelante, ¿no? para proponer a ese primer candidato para formar gobierno. Hombre, con esto de la costumbre, pues sí, pues puede ser, evidentemente, pero en verdad todo está, como tú bien dices, un poco entre aguas muy movedizas, ¿no? Ciertamente, la verdad que Feijóo lo tiene difícil, a no ser
que haya pues lo que ya conocemos en la historia de nuestro país como un tamallazo. O le dé un Y ictus a algún que, partido político por y bueno, ejemplo, también. Mira, hace un par de días nuestra amiga Luna Wine, que presenta también su respectivo programa los viernes a las 5 de la tarde, en sus directos que hace correcto. casi todos los días en Twitch, hizo una pregunta. Ella nació en el 2001 o 2002, no me acuerdo bien, pero bueno, o sea, que tiene 20 y pico de años. Y dijo, la gente me comenta que en los 90 la gente podía hablar de política sin discutir, siendo de diferentes Mm. razonamientos políticos. Vosotros que lo habéis vivido, ¿qué opináis? Y yo Sí, le dije, sí, pero yo creo que en mi reflexión después le dije que el tema principal era que al menos los dos grandes partidos, porque ahora se han diseminado mucho, pero tanto el claro. PSOE, que digamos que es de izquierdas, como el PP, que es de derechas, en los 90 era derecha centro, izquierda centro. Es decir, tiraban para el centro. Y Sí, si tiran para el centro se pueden, digamos, entender de alguna manera. Porque después claro. mucho Mm. critica el PP que si pactar con los catalanes, que si no sé qué, no sé cuántos, pero el PP en los 90, por ejemplo, se sirvió de los Sí. catalanes y de los vascos para gobernar. Y hablaba en catalán en la En la intimidad, intimidad, por o sea, supuesto. sí, 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 sí. sí, 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 O sí. sea que, eh, claro, si la mayoría, digamos, del país o los partidos de esto tienden a tener una cosa más centrada, claro, no hay tanto extremismo como ahora. Pero es que ahora la única posibilidad real de gobernar con mayoría absoluta sería que se entendiesen el PP y el PSOE. Pero como no tienden al centro, tienden a los extremos, es imposible. Y es ingobernable. Es imposible, claro, es imposible porque lo llevamos diciendo, yo creo que ya no el año pasado, sino el anterior, y evidentemente vivir, esa es a lo mejor la diferencia de los 90, no se polarizaba tanto las opiniones, Claro, y en este momento sí, en este momento sí, también es verdad que hay intereses para esa polarización. claro, claro, Em, claro. Pero, Antes se intentaba llegar al centro para poder, vamos a ver, de alguna manera aglutinar a una amplia, ¿no? Cantidad de de votantes. personas con diferencias, ¿no? Pero sí que los podían aglutinar y en este momento ven que al final no pueden aglutinar. ¿Por qué? Porque se disemina en sus lugares objetivos, Y, y, se diseminan muchas más siglas, claro, ¿no? no, y Y aparte ese... de eso, que después, si tú ves más o menos los resultados de estas elecciones, de las anteriores y de las anteriores, es decir, eh, eh, de mm, 2019, porque estamos hablando de 2019, si te fijas, pues voy a inventarme los números, pero más o menos nos entenderemos, hay un 45% de votantes de derecha, un 45% de izquierda y un 10% de centro, por poner un ejemplo. Es decir, mm, que la cosa está más o menos mitad y mitad. Hay un empate técnico. claro. Pero es que la ha habido Yo es hace 4 años y hace 4 años y medio que hubo las otras elecciones. Por lo tanto, claro, cuando sí. repitamos, si repiten los mismos, Vamos, volveremos al empate técnico. Que yo siempre claro. lo he dicho. Los cabezas de cartel deberían dar un pasito a un lado como mínimo. Ahora bien, también hay que decir que si repetimos elecciones, esta vez no será como en 2019, que se repitió elecciones y que repitieron exactamente todo igual. Porque hay partidos que debido a esa rapidez en la que se convocaron no se presentaron y podrían presentarse. ¿Podrían variar un poco el resultado? Sí, pero tampoco creo que es eso, ¿eh? Yo tampoco creo, ¿eh? Por eso te digo que yo creo que sería, hombre, sería, siempre he pensado, en el 19 también lo pensé, que era un fracaso volver a repetir elecciones, porque Sí, sí. em, a lo mejor desde la edad que tengo y lo que se ha vivido desde que empezó la democracia, siempre nos han vendido, y yo creo profundamente que es así, que la gente cuando elige, lo elige con su propia realidad Claro. y la gente no nos equivocamos. O sea, no, no puede No, y ser. además O es sea, eso. la fiesta de la democracia no se puede, no puede quedar como está quedando, ¿no? De decir, no, No, pues hay que repetir claro, elecciones porque los que han elegido se han equivocado. Pues mira, no. O sea, claro, os claro. tenéis que arreglar. Es, También me ¿sabes? parece un No, aquí. poco así lo que hizo, creo que la semana pasada Feijóo, mira que normalmente no me suelo mojar, pero bueno,
lo que hizo la semana pasada Feijóo, que es reunirse con el PSOE, que técnicamente tienen un empate técnico entre comillas, pedirle gobernar 2 meses y cuando le dicen ¿para qué? Para deshacer todo lo que habéis hecho vosotros. ¿Cómo te va a apoyar cualquier persona que tú le digas apóyame para deshacer lo que tú has hecho? Es que no te va a apoyar. Da igual, sea en este caso es PP PSOE, pero claro, da igual quiénes sean. No, la argumentación en este caso lo que pasa es que yo creo que Feijóo, y eso lo veremos con el tiempo y cómo se vayan desarrollando pues al final estas negociaciones, Feijóo, yo creo que además de jugar a una no investidura, yo creo que tiene un problema. Se juega al puesto. Su propio sí. Puede entonces, ser que no se presente en diciembre, que no llegue a diciembre. Podría ser. Claro. Podría claro, ser. Es que es difícil. Yo comprendo, o sea, esto ya casi es un comentario casi más humano, ¿no? Claro. Que no debe estar muy, muy tranquilo el hombre. Las cosas, claro. Pero a ver, si realmente Feijóo quisiera gobernar, es que podría llegar a formar un gobierno de PP-PSOE, entre comillas, si se pusieran de acuerdo, pero claro, no puedes ir al otro partido y decirle no, vamos a deshacer todo lo que habéis hecho vosotros, porque estáis diciendo sois una mierda. A mí alguien me dice, yo construyo una casa y viene mi vecino y me dice, no, yo la voy a tirar para abajo y voy a hacerla de otra manera. Ayúdame a financiar. Ayúdame a financiar y a tirarlo para abajo. No me gusta el diseño. Te voy a decir, vete a la mierda. Pues es lo mismo. O sea, claro. La verdad que no es la estrategia. Evidentemente no es esa la estrategia, pero es que yo creo que ellos lo saben que no es la estrategia. Claro, es que, a ver, Feijóo se podría apoyar en las otras derechas, que es PNV y como se llamen en Cataluña, porque se han cambiado ya tantas veces de nombre que ya no sé ni quiénes son. Junts per Cat, en este caso. Creo que es derecha ahora, pero antes eran CiU y todo eso, como han hecho otras veces. Y no sé si darían mayoría o no, pero podrían ideológicamente, claro. Pero claro, si has hecho campaña todo el rato diciendo que esas personas pues no debían ni tener partido, pues tampoco, ¿cómo vas ahora a apoyarte en ellos? Y además estás gobernando en diferentes comunidades autónomas con una fuerza política que ellos propugnan la ilegalización de los partidos nacionalistas, pues claro, es difícil, ¿eh? Claro. Si durante esta última legislatura se ha hablado de un gobierno Frankenstein, imagínate lo que podría ser de este otro lado. Imagínate un gobierno de Junts per Cat, del PNV, de Vox y de PP, que no sé no sé si por escaños le daría, pero imagínate que diera. En teoría son las derechas de España, las derechas más fuertes, cada uno en su de esto. Ahí lo tiene perdido, pero bueno, en definitiva lo también, tiene perdido, pero porque Vox, por otros motivos que no son derechas, pero en teoría, ideológicamente, a excepción del tema de la independencia, con el resto deberían poder entenderse. Pero bueno, tampoco saben apartar temas ninguno, ni Vox ni otros temas, no saben poner en conjunto las cosas en común. Solo con eso ya podrían sacar adelante lo que fuera. ¿Sabes lo que pasa, Lorenzo? Que yo creo que sí que es lo que se ha perdido en esta última década. Claro. Negociar es irse a lo común. Claro. Y evidentemente dar cada uno un pasito, uno para adelante, otro para atrás, las cosas son así, negociar es eso, negociar no es estos son mis puntos y los asumes o no, claro. Eso no es negociar. Negociar no es ir con las líneas rojas por delante, es ir con los puntos que tengo y después, bueno, pues ya veremos, porque si ya vamos con las líneas rojas por delante es que no quieren negociar. Claro, eso es inviable, ¿no? Entonces, eso yo sí que creo que es lo que sí que se ha perdido en esta última década, eso es, no sé, es mi visión personal. Y es una pena porque gracias a eso, al final lo que hemos conseguido es tener eso, un batiburrillo polarizado, donde es difícil hablar de política, porque a la primera de cambio la gente se pone muy exaltada, otros pues nos vamos a dar una vuelta porque ¿para qué? Y al final yo sigo diciendo lo mismo, la política es importante para todos, absolutamente para todos. Los partidos ya, eso ya es otra historia, pero la política sí, porque dependemos, la organización social, nuestro futuro depende de ella y nuestra convivencia. Y bueno, pues no sé. Yo aún así, de verdad,
yo tengo la manía de que sí que va a haber gobierno, ¿eh? Bueno, sí que va a haber gobierno. ojalá. Y bueno, el otro tema del verano, Ay, del señor. que solo vamos a hablar rápidamente, porque yo creo que ya se ha dicho todo lo que Pero, se puede decir y más, y tampoco se puede desmentir ni decir nada más, porque yo creo que ya han mostrado, solo les ha faltado decir de qué color llevaba la ropa interior los protagonistas, creo que lo único que no han dicho, pues el beso de Rubiales, ya está. Y ya sí, está, señor. no hace falta decir más. Si te parece, nos No, vamos a la ciberdelincuencia. sí. Yo creo que sí, porque, en fin, lo has dicho tú muy bien. Me parece que el batiburrillo que se ha hecho excesivo con todo esto y además, mira, lo único que voy a decir es una cosa, que se demuestra que todavía tenemos mucho, mucho que caminar, Sí, muchísimo que caminar. sí, sí. Pero bueno, vamos a la ciberdelincuencia, ¿te parece? Vamos allá, vamos allá. Pues ya sabéis que tenemos esos diferentes apartados, hemos hecho ahí unas unificaciones de lo que habíamos hecho durante la, el tiempo de la- Temporada la pasada. campaña anterior. Y, y bueno, sí que desde luego vamos a seguir hablando de los bulos de la semana, vamos a seguir hablando de ciberdelincuencia, porque nos toca a nosotros personalmente nuestro bolsillo y nuestros propios datos. Y, bueno, y en este caso, pues, por ejemplo, vamos a seguir teniendo a INCIBE con todas sus posibilidades en cuanto a información, en cuanto a detectar diferentes ciberdelincuencias, y en este caso empezamos con una campaña que nos avisa INCIBE desde la Oficina de Seguridad del Internauta. Es una campaña de smishing, es decir, a través de un SMS donde te solicitan 3 fotos, 2 del DNI y otra del rostro tuyo. Con eso se finge un poco que es un mensaje de servicios sociales para confirmar un expediente. Los SMS que se han detectado que contienen este mensaje, sí que es cierto que tienen errores de redacción y ortografía, algo que ya sabéis que alguna vez ya hemos dicho, que cuando hay un texto un poco rarito, pues ojito, tiene un vocabulario formal y coloquial extensivamente, y se envía, te piden además pues que se adjunte, como os decía, esas fotos, esos datos del DNI. Y claro, pues el problema está que donde nos lo mandan no son ni correos corporativos ni nada por el estilo. Como bien dice INCIBE, si recibes este SMS, como siempre, no compartas esa información, bloquea al remitente y borra el mensaje. Por el contrario, si has enviado la información personal, pues ya sabes, guarda todas las evidencias del caso, capturas, enlaces, correos, y poder presentar siempre, siempre, siempre una denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Acordaros que eso, en definitiva, es utilizar lo que se llaman los testigos online, ¿no? También INCIBE nos da la ayuda de que se pueda informar de este fraude a ellos mismos, para tener la ayuda por su línea gratuita en ciberseguridad, y que nos ayuden pues de alguna manera a subsanar lo que hemos hecho. Así que ojo, porque los malos siguen estando ahí, evidentemente, y cuando estamos hablando de proporcionar datos, imágenes del DNI de uno mismo, ojo, cuidado con esas cosas, y especialmente mirar, como siempre, pues a dónde lo vamos a mandar y en qué lugar estamos entrando. Y luego, si te parece, pues también tenemos, como siempre, alguno de estos tipos. En este caso le toca a las maletas de Samsonite. Nos mandan un mensaje donde, en este caso por redes sociales, donde nos dicen que va a cerrar su almacén con 20.000 unidades en España, y entonces que podemos conseguir una estupenda maleta de esta famosa marca por solo, oye, no está nada mal, 1,95. Se ha movido muchísimo en Facebook, ya no es la primera vez que ocurren estas cosas, y como os podéis imaginar, pues es el típico caso de phishing.
La publicación incluye un enlace a una web fraudulenta que se hace pasar, evidentemente, por esta conocida marca y nos piden unos datos bancarios para eso, ese 1,95 con el que vamos a conseguir esa estupenda maleta. Además, en la estructura del phishing es ya muy conocida, la hemos comentado muchas veces aquí, son las típicas cajitas que abres, te toca, nada, pagas 1,95, genial. Claro, si nos vamos a los datos de esa página, pues podemos ver que evidentemente pues no, ni es Samsonite.es ni nada por el estilo. La propia marca ha hecho un desmentido en sus redes sociales de que evidentemente ellos no tienen nada que ver con esta promoción. Si averiguamos un poco más cómo hace Maldita.es, pues podemos ver que nos dirige a una web que se llama Aviaton Calendar, es decir, nada que ver con Samsonite, y el problema está pues evidentemente que al dar tus datos, además de pagar esos casi 2 euros, pues al final pueden terminar cobrándote 45 porque es la típica suscripción que, Lorenzo, ya sabes que desgraciadamente pues es el típico esquema, ¿no?, de los phishings que desgraciadamente pues cada día hay más y nos rodean, o sea que no es nada nuevo. Totalmente. Pues continuamos con los avisos. Sí, nos vamos a algo que vamos a hacer todas las semanas. Nos vamos dentro de lo que es la ciberseguridad, pues vamos a dar algunos datos de los que hablan nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado todos los días en redes sociales, que ellos evidentemente, pues claro, luchan contra esa ciberseguridad y nos avisan de algunas cosas. Y como hacen un trabajo encomiable con todo esto, pues tanto por parte de las redes sociales de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, pues cada semana vamos a destacar algunos avisos, algunas promociones, que siempre viene bien que sepamos y que en definitiva son siempre consejos o buenas formas de funcionar en nuestra vida social, ¿no? En este caso, esta semana la Policía Nacional nos alerta de la necesidad de la instalación de antivirus en nuestros dispositivos y le dan especial importancia en no clicar en esos enlaces sospechosos o no conocidos que nos llegan especialmente por esas mensajerías rápidas como WhatsApp y que desgraciadamente yo estoy convencida que todos tenemos algún ejemplo en nuestro móvil, pero también esos correos electrónicos no verificados y que a veces picamos y nos puede llevar a situaciones difíciles, con lo cual la propia Policía Nacional nos alerta de eso. Y en cuanto a la Guardia Civil, os traigo algo porque es una campaña que han estado haciendo durante todo el verano, es estupenda, porque en definitiva lo que promueven es el no abandono de las mascotas durante este tiempo de verano y de vacaciones. Y como han hecho esa campaña durante todo este verano, ahora su propio Twitter de la Guardia Civil nos anima a compartir esas imágenes de estos pequeños compañeros con los que hemos podido disfrutar nuestro tiempo veraniego. Y por tanto, sabed que en definitiva hay una nueva ley que también nos obliga como propietarios de mascotas a una serie de obligaciones. Y eso también pues se preocupa también la Guardia Civil. Así que estos son los dos elementos que de alguna manera pues he destacado de esas redes sociales que son muy activos y que, hombre, nos recuerdan cosas importantes para el día a día. Pues muy interesante. Ahora pues creo que nos vamos a los datos. Pues sí, nos vamos a los datos de la semana. De alguna manera vamos a ubicar ahí lo que siempre hablábamos sobre lo que se publica cada semana en el BOE, una información que tenemos gracias a páginas de transparencia como Cibio, ya bien conocidos por todos nosotros, o también los datos de Europa Press Datos, que también los vamos a incluir cada semana. En el caso del Boletín Oficial del Estado, esta vez os he traído algo muy interesante que recoge la puesta en marcha del procedimiento para otorgar a 12 monumentos y edificios la categoría de lugar de memoria democrática. Un sistema que se ha creado a partir de esa ley que tenemos ya en marcha, que es la de memoria democrática,
para proteger, conservar y explicar y señalizar esos espacios en el que se han desarrollado hechos singulares de relevancia por su significación histórica, por su simbología o por su repercusión en esa memoria colectiva de todos, y que de alguna manera es esa lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, ¿no? La memoria de las mujeres, o como la represión y la violencia sobre la población desde el golpe de Estado durante la guerra, la dictadura o el exilio, ¿no? La propia ley incluyó en su articulado la declaración de los primeros lugares de memoria democrática, que pasaron a formar parte de ese inventario estatal. Por eso sabemos que el Valle de los Caídos, pues ya sabéis que ya no se llama así, se llama Valle de Cuelgamuros. El antiguo Panteón de los Hombres Ilustres ahora es el Panteón de España, y el Centro Documental de Memoria Histórica en Salamanca. En abril, por primera vez, ya se utilizó este sistema para añadir nuevos lugares a esta lista, arrancando el proceso para la Casa de Juntas de Guernica en Lumo, que se anotó de forma preventiva hasta que se le conceda esta categoría. Pues lo mismo va a ocurrir con estos 12 expedientes más que han arrancado su trámite, que lo podemos ver en el BOE, pasarán a formar parte de ese inventario como medida de protección temporal, en el caso de que sean necesarias, hasta que se resuelva y si pasan a ser lugares de memoria democrática. El acuerdo que se firmó el 21 de julio incluye varios lugares relacionados con la Constitución de 1812, como el Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz, donde se firmó esa Constitución, la Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo, de los desagravios en San Fernando, donde juraron los cargos de los diputados que constituyeron aquellas Cortes de Cádiz, el Teatro Cómico de la Real Villa de León o el Real Teatro de las Cortes, o también en San Fernando, que acogió esas sesiones de las Cortes en 1810. Es el monumento a la Constitución de Cádiz, ¿no? También se recogen personajes, no solamente lugares. Por ejemplo, el general Rafael Riego, que es un expediente sobre su casa natal, o la Plaza de los Mártires del Pueblo, con ese monumento a Rafael Riego. Dos lugares que van a recordar también a otros generales, como Torrijos, ambos en Málaga, también podrán ser declarados de memoria. Es el monumento a Torrijos y la Cruz de Torrijos, ambos en recuerdo de quienes fueron fusilados en 1831. Junto a él, el ministro de la Guerra durante el trienio liberal. Es decir, es todo historia antigua de nuestro país, pero que forma parte evidentemente de nuestros orígenes, ¿no? Y también, y esto seguramente habrá gente que le sonará muchísimo, el monumento a Mariana Pineda en Granada, que reconoce la labor de esta mujer, que fue condenada a muerte por participar en los movimientos liberales contra el régimen absolutista de Fernando VII, o la Casa Palacio de Espartero en Logroño. Completan además esta lista el antiguo convento de San Hermenegildo en Sevilla, que fue la sede de las Cortes durante casi 2 meses en el año 1823, y el monumento a los mártires de la libertad en Almería. Así que, como puedes ver, Lorenzo, un montón de historia que no es viva, pero que sí que nos recuerda lo que hemos sido y posiblemente, pues a lo mejor a veces para entender lo que somos, ¿no? Pues desde luego que sí. Continuamos con más datos. Pues sí, ahora sí que nos vamos a las gráficas. Y nos vamos en este caso con los datos que nos trae Europa Press sobre la evolución de los afiliados extranjeros a la seguridad social, que la seguridad social ha perdido una media de 3.365 afiliados extranjeros en julio, es un 0,1% menos respecto al mes anterior, con lo que el séptimo mes del año se cerró con 2.695.240 trabajadores inmigrantes inscritos en el sistema. Es una bajada que llama la atención precisamente por ser un tiempo de verano, pero bueno, en definitiva, ahí están, posiblemente porque también han incrementado algunos valores de trabajadores nacionales. Y luego también traemos otra comparativa que es por comunidades. Y como podéis ver, estos son los afiliados extranjeros en julio de 2023. Y podemos ver que los primeros puestos, es lógico por una parte, pues podemos ver a Cataluña, Madrid,
y con datos muy equivalentes entre Andalucía y Comunidad Valenciana, a pesar de que Andalucía evidentemente tiene muchísima más proporción en población, ¿no? Y en la cola, pues como podéis ver, pues está Extremadura, Cantabria y La Rioja. Esos son los elementos, pero evidentemente hay una gran diferencia entre las comunidades autónomas primeras, donde también es cierto que se mueve muchísimo más turismo, y evidentemente en las zonas donde no es el empuje precisamente del turismo, pues evidentemente hay menos trabajador inmigrante. Y otro dato que también nos traemos hoy es los grupos de ocupación extranjeros más numerosos, los que tenemos en este momento. Y llama la atención porque los trabajadores más numerosos son los que proceden de Rumanía, que llama la atención. Además, como podéis ver, siempre han estado muy por encima los rumanos, junto con los originarios de Marruecos, que, como podéis ver, han ido siempre un poquito a la par. Ahora parece que están ahí más juntitos y están casi en una cierta equivalencia, ¿no? Y luego los otros, además ya con bastante diferencia, estaría italianos, colombianos y venezolanos, o sea que tenemos de todo un poquito, ¿eh? Así que esos son los datos que han salido de este mes de julio. Posiblemente al mes que viene tendremos los de agosto y veremos si esa afiliación sigue en bajada o vuelve a remontar. Yo solo diré, mamma mía, ya está, venga, pues sigue. Mamma mía, efectivamente. La verdad que llama la atención, porque evidentemente todo lo demás, los últimos puestos, como podíamos ver ahí en la propia gráfica, además de italianos, colombianos y venezolanos, los últimos puestos son para peruanos y ecuatorianos, o sea que, y en cambio los italianos ahí están. Bueno, pero porque están cerquita, porque son vecinos. Exactamente. Y también son posiblemente los vecinos, los vecinos europeos que más jodidos tenemos, posiblemente. Yo creo que sí, pues, entre esos y los griegos andamos sí, ahí. Pero los griegos no son vecinos nuestros, son vecinos de nuestros vecinos. Entonces ya no es lo mismo. Exactamente. Bueno, pues ahora nos vamos al vídeo. Alfabetización mediática, porque como siempre, como hemos estado haciendo durante todos estos últimos meses, queremos aprender más cosas, queremos que aprendáis con nosotros de algunos datos importantes. Hemos pasado las vacaciones. Convencidísima estoy de que todos, absolutamente todos, hemos tenido esas conversaciones familiares, donde se habla de lo humano y lo divino, y eso ya no lo sé si será igual, pero normalmente en estas reuniones siempre hay alguno, el típico listo que sabe de todo. Sí. Sabe de todo, además se mete en todo tipo de opiniones. Y en este caso, Blair Tuchik nos hablan de precisamente quiénes son estos personajes que yo creo que todos de alguna manera podemos tener cerca, cómo detectarlos, cómo evitar que te líen, porque al final, en definitiva, son personajes que normalmente se alimentan de muchos bulos. Y de alguna manera pues nos dan algunas pistas. Vamos a verlo, Lorenzo. Tú no lo has dicho, pero tienes a alguien en la cabeza con esa risa. Pero bueno, da igual. Vamos al vídeo. Totalmente. Es un peligro para todos y anda suelto. Es el listo que todo lo sabe. Cuidado con este personaje que habla de todo y no sabe de nada, porque gracias a las redes sociales está por todas partes. Es muy peligroso porque puede adoptar varias formas. Entonces, ¿cómo saber que te encuentras ante un listo que todo lo sabe? 1. Sabe mucho de ese tema, pero no te sabe decir de dónde sacó la información. Lo sabe y punto. O te dice, no sé, que se lo oyó a un médico, pero no sabe si era dermatólogo o epidemiólogo. ¿A quién le importan esos detalles, verdad? 2. Otra pista es que el listo siempre va a las emociones. Lo que te dice te causa angustia, te pone nervioso, te da esperanzas, es decir, siempre intenta conseguir una reacción irracional. No quiere que pienses. 3. Y para contártelo a ti, te lo cuenta muy fácil, porque él es muy listo y sabe cosas que los demás no.
porque los poderosos no quieren que lo sepas. Sé libre, escucha al listo que todo lo sabe. Por eso, te damos los tips Learn to Check. Fíate de datos, no de anécdotas, que lo puedas comprobar, que no sea a un amigo mío le pasó que paparruchas. Que sean fuentes expertas y fiables, que no sea un iluminado que se quiere hacer el importante. Y otra cosa, ¿te quieren vender algo? ¿Por qué te dicen eso? ¿Hay algún interés oculto? Con estos simples trucos estarás a salvo del listo que todo lo sabe. Pues ahí estaba, del listo que todo lo sabe. Yo creo que es detectable, ¿no? Sí. Es muy detectable, Lorenzo. Sí, es lo que hay. Totalmente. En fin, pero lo dicho, es bueno los tips. Los tips, y que es algo que además repetimos muchas veces aquí, Lorenzo. Esa manía que siempre hay una conspiración, siempre hay los poderes no quieren que lo sepas, y luego que normalmente siempre se apela a las emociones, a ese miedo, a que te están engañando, y esas cosas no son racionales. Entonces, bueno, para eso estamos, ¿eh? Bueno, ya salió los conspiranoicos, los de la Dana, los conspiranoicos de la Dana. Hombre, y el famoso mensaje de emergencias que se mandó a Madrid, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro momento. Lo vamos a ver, porque entramos ya en lo grandioso de la desinformación. Tenemos muchísimos, hemos traído unos poquitos solo, unos poquitos, como siempre, gracias al trabajo de nuestros verificadores en España. Y empezamos, si te parece, Lorenzo, con maldita.es, que precisamente nos habla de todo lo que se movió a partir de la Dana, del 112 en Madrid, etcétera, etcétera. Yo creo que todos sabemos la que se montó en Twitter gracias a ese aviso, ¿no? Entre los bulos que se movieron durante esas 24 horas, uno interesantísimo, donde el mensaje que se hizo más viral es que 112 de Madrid reconocía que no estaba lloviendo lo esperado y la alerta que había sido para ver si funcionaba correctamente. O sea, una historia. ¿Qué pasa? Que efectivamente, ¿quién movió este mensaje? ¿Quiénes fueron los primeros que desinformaron? Pues una cuenta que conocemos muy bien precisamente porque desinforma puntualmente, que es el Puntual 24 horas, donde ellos movieron esta situación que ocurrió, esta emergencia meteorológica durante el pasado domingo. Tanto es así que la propia cuenta oficial de Twitter del 112 en Madrid compartieron la captura de esta publicación y la incluyeron dentro con el mensaje Stop Bulos, porque evidentemente eso no era verdad. No es la primera vez, como os decía, que se desmienten contenidos de esta cuenta, y porque desgraciadamente, pues la verdad que, en fin, digamos que se dedican a eso. Yo creo que de alguna manera llaman la atención por eso, ¿no? ¿Qué podemos decir? Que la alerta móvil activada por la Agencia de Seguridad y Emergencias, ya sabéis que permite enviar mensajes generalizados e inmediatos a teléfonos móviles localizados en un área determinada. ¿Por qué? Porque no te lo mandan a tu número de móvil, no te llega por eso, te llega por radiofrecuencia, y es algo que empezó a funcionar el 22 de febrero de este mismo año. Yo creo que, Lorenzo, nos podemos acordar de aquello que se avisó de que a lo mejor sí que se hizo algunas pruebas para poner en marcha este sistema de alertas, que por cierto está en casi todo el mundo, y que ya en ese momento se explicó de qué iba, ¿no? Y que somos de los últimos en ponerlo en marcha de todo el mundo. Efectivamente. Y de hecho yo tengo una queja, porque justo una semana anterior, o sea, una semana antes, el sábado anterior, pasó un cap de Fibló, un mini tornado para que nos entendamos, y cruzó de este a oeste toda la isla haciendo zigzag, toda Mallorca, y no se mandó ninguna alerta. Y desde que empezó por el punto hasta que llegó a Palma, pasó casi 40 minutos. Se podrían haber mandado alertas. Pues ya te digo, efectivamente. No sé qué estaba haciendo el servicio de 112, porque además es que ni se veía a 2 metros.
en el momento de esto. O sea, madre mía. No sé qué estuvo haciendo el 112 de aquí. Pues todo menos, desde luego, mandar la alerta, que sería interesante, porque ahí sí que, hombre, un tornado sí que, si te pilla por la calle, un tornado de estos que tenemos en España, claro. O sea, no es un tornado Sí. de Estados Unidos, que eso ya, bueno, es otro nivel. Pero bueno, que hubo Está. inundaciones y carreteras cortadas y de todo, y bueno, así que, bueno, Ya te ¿qué digo. vamos a hacer? Pues bueno, pues ya sabéis, aparte de los, en fin, también de las opiniones vertidas por algunos políticos, fuera parte de eso ya ellos sabrán lo que dicen y lo que no dicen, pues hombre, evidentemente se ha manipulado muchísimo toda la información respecto a estas alertas y bueno, y mucho más cuando se está hablando de que casi, bueno, nos tienen controlados por el número de teléfono. Bueno, pues que sepáis que eso no es así. Creo que ya lo hemos explicado, pero que sepamos que no es así. Va Que son dependiendo de la avisos antena. por radiofrecuencia, punto, nada más. Va dependiendo de la antena que tú estás en Marte. Si esa antena recibe ese aviso, tú lo recibes. Si no, tal. ¿Por qué no lo he recibido? También hay gente que lo ha preguntado. Puede ser por varias cosas. O que tu teléfono sea antiguo y no sea compatible. También, exacto, que efectivamente. Es posible. También es posible que no lo hayas recibido porque justamente en ese momento, por lo que sea, tu teléfono realmente no estaba conectado a la red. Tú pensabas que sí, pero realmente no estaba conectado a la red. También es posible. O porque tienes configurado, porque sí que es cierto que se puede configurar que tu móvil lo recibirá igualmente, pero ni te lo va a mostrar ni te lo va a notificar, cosa que no recomiendo, pero que lo tengas configurado así por accidente o por lo que sea y simplemente... Pero lo puedes necesitar en un momento determinado, evidentemente. A ver, también voy a decir una cosa, que hay que decirlo, si es tu segundo teléfono y nadie sabe que lo tiene, sí, actívalo. Y con el primero ya te basta. No sería el primer caso, En España igual no, porque todavía no nos hemos puesto muy ahí, pero yo ya he oído de un par de casos que le ha pasado. Es una opción, sí. Así que si es tu segundo teléfono y alguien no sabe que lo tienes, desactívale la opción. Así no te va a costar un divorcio. Que con uno ya te vale. Sí. Vamos al siguiente. Pues sí, también nos traen uno. Sabéis que, bueno, pues en verano hemos tenido muchas fiestas por todos los lugares que hemos podido ir por España, como no, nuestras fiestas patronales, que siempre de alguna manera adornan cualquier lugar de nuestro país. Se celebraron también la Semana Grande en Bilbao y sabéis que se produjeron bastantes detenciones, ¿no? Gracias a eso que estaba ocurriendo, que sí que es verdad, bueno, pues se movieron un montón de mensajes, evidentemente desinformadores y en este caso pues bastante xenófobos, ¿no? Uno de los que más virales se hizo, siempre por la misma línea, siempre nos viene por el mismo lugar, pues eran un contenido donde nos decían que más de 100 jóvenes vascos detenidos en las fiestas de Bilbao, Mohamed Barrachenea, Jaquín Ochoa, Hassan Uturbide, Farid Lizondo. Bueno, es decir, dando a entender que eran grupos de jóvenes no, en fin, originarios españoles o vascos con banderas, donde de alguna manera se daba a entender, bueno, pues que toda esa gente eran los que estaban protagonizando esos problemas durante las fiestas de Bilbao. ¿Qué ocurre? Que es un bulo absoluto. ¿Por qué? Porque la publicación, la foto como tal, que acompañaba ese contenido, pues evidentemente estaba manipulada y sacada de contexto. ¿Por qué? Pues porque es una foto, es una imagen que se puede encontrar haciendo una búsqueda inversa desde enero de 2015, es decir, no tiene nada que ver ni con la Semana Grande de Bilbao, ni con este mes de agosto, ni con este año. En esa búsqueda inversa podemos ver que sí que esa foto la podemos encontrar, como os decía, desde enero de 2015 y es unas imágenes, unas fotografías de manifestaciones, pero que no vienen firmadas, ni tampoco están ubicadas ni en Bilbao. Es decir, pequeñas manifestaciones pues que se producirían en ese momento. Sí que es verdad que no está firmada la foto como tal, como os decía, pero sí que está fechada.
y nos vamos a enero de 2015. Es decir, es una manipulación propia y digna de un bulo de los que normalmente tenemos por redes. Así que, lo dicho, ni esto fue la Semana Grande, ni son los detenidos en Bilbao por la Semana Grande, y que sí que es cierto que hubieron detenciones, pero bueno, pues en definitiva, por lo que significaba las fiestas, pero en ningún caso nada político ni nada social, más allá bueno, pues de problemas a veces de seguridad ciudadana que se pueden dar en cualquier fiesta. Así que Bueno, desmentimos por ahí. Entonces los chavales estos ya deben estar a punto de cobrar la pensión, ¿no? Ya te digo, Los de la estamos foto. en 2015, o sea, Más o menos. imagínate. Lo que es interesante que pasan estas cosas, tú imagínate que de repente te ves ahí, y digo, Dios mío, mi imagen, ¿dónde ha quedado? Sí, En sí. fin. Continuamos. Continuamos y nos vamos con F Verifica. Esto es tremendo. Es un vídeo que también se ha viralizado. Es bastante desagradable porque además son imágenes que muestran un gusano moviéndose dentro de un ojo humano. Y nos lo quieren vender como un efecto adverso. ¿Cómo no? Volvemos a las mismas de la vacunación contra la COVID-19. Ya sabéis que ahora en octubre se va a lanzar una nueva revisión de una nueva dosis de refuerzo de la vacuna, y vamos a tener a partir de ahora pues pequeños bulos relacionados con este tema. Pero en concreto, una revisión igual como... O sea, una vacunación igual como la de la gripe. O sea, cada año. Exactamente. Bueno, pues como esto lo vamos a tener ahí, pues ahora pues vamos a tener este tipo de cosas donde nos van a contar, en este caso, por ejemplo, que un médico grabó este vídeo luego de comprobar que era posible ver una criatura con tentáculos a través de los ojos de un niño de 11 años que murió tras ser vacunado. Es que tiene lo suyo, ¿eh? Bueno, pues se ha movido, como podéis imaginar, donde mejor se movió y se coció fue en Telegram, y además salió, ojo, de un canal que acumula más de 100.000 suscriptores, ¿eh? O sea que no es poquita cosa. Es algo que además luego sí que es verdad que ese vídeo proviene de una cuenta de TikTok, donde evidentemente no se vincula con las vacunas de COVID-19, pero eso lo ha recogido este canal de Telegram para hacer este bulo, ¿no? Una búsqueda inversa de un fotograma del vídeo demuestra que la grabación es antigua, porque la grabación sí que es cierta, y la podemos encontrar, pero eso sí, con la relación de lo que es eso, que en definitiva pues es una transmisión de un insecto, de un parásito muy común en África, y que sí que es verdad que, hombre, pues te pueden ocurrir estas cosas. En concreto, el parásito intraocular es el llamado Loa Loa, y bueno, y diferentes inmunólogos saben muy bien de qué es ese gusanito, ¿no?, ocular africano, y lo que ocurre, que no es nada nuevo, y evidentemente lo más importante, no tiene nada que ver con la vacunación del COVID-19. Es verdad que son enfermedades transmitidas por un insecto, se transforma y puede terminar en el ojo, y normalmente se dan cuenta porque precisamente se puede detectar en el tejido cutáneo del ojo humano, ¿no? Así que, lo dicho, no tiene nada que ver con la COVID-19, no hay muertos por el Loa Loa, y sí que es verdad que, hombre, es un problema endémico en países africanos, especialmente en la zona subsahariana, y donde además, por ejemplo, en Camerún, pues sí que hasta hay trabajo médico, porque ahí sí que a veces pues sí que es verdad que es un poquito más común, y que tiene más que ver con problemas de higiene y problemas del agua, donde estos bichitos pues se hacen fuertes, y luego pues
pueden pasar a nuestro organismo. Así que, pero lo dicho, no tiene nada que ver con la COVID-19. Nos van a salir gusanitos por ahí. Bueno. Una más. Y continuamos con otro, noticia bomba. Sí, Última continuamos hora. con F Verifica porque también nos traen, como no, una desinformación nuevamente sobre el Parlamento Europeo, donde nos dicen que el Parlamento Europeo va a retirar todos los reconocimientos, honores y calles de los agentes del comunismo y el estalinismo y de los crímenes de guerra de estos grupos políticos, ¿no? Espera, antes de que lo digas, el Parlamento Europeo no puede retirar nada. En todo caso, puede pedir a los estados que retire algo. Pero él por sí mismo no puede retirar nada. Eso es lo que tengo entendido. Estamos. A ver si voy. Y así es. Y así es. ¿Qué ocurre? Que por eso mismo, en el momento que te dicen que el Parlamento Europeo va a obligar a los estados, y en este caso al Estado español, a este tipo de cosas, pues ya podemos sospechar de que no es así. Ya sabéis que las resoluciones de la Eurocámara no es vinculante. En concreto, decían que, según este mensaje, la nueva normativa afectaría supuestamente a nombres históricos del Partido Comunista de España, como Santiago Carrillo, Dolores Ibárruri, o de la Segunda República, como Juan Negrín o Largo Caballero. Acordaros que con una estatua en Madrid de Largo Caballero ya tuvieron algunos problemas, pero ya dentro de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que ocurre? Que la publicación en verdad del Parlamento Europeo, la resolución que remarca la importancia de una memoria histórica en Europa, sí que se ha producido, sí que hay una resolución para esto. Y lo que sí que rechaza son regímenes totalitarios como el nazismo o el estalinismo. Como bien ha dicho Lorenzo, evidentemente este tipo de resoluciones no tiene carácter vinculante. Y en todo caso tampoco insta directamente a España a eliminar referencias de políticos de nuestra historia, ¿no? Tener en cuenta además que esto se hace viral ahora cuando esta resolución, bien contada, no como la han querido contar, se aprobó en septiembre de 2019 por una amplia mayoría y evidentemente no tiene nada que ver con el texto como tal, con lo que se ha intentado divulgar y de alguna manera pues desinformar, ¿no? No es la primera vez. Ya sabéis que el Parlamento Europeo, por ciertos grupos, se intenta siempre dar información bastante errónea sobre las decisiones y resoluciones que se toman en la Eurocámara. Y bueno, pues faltaba esto, ¿no? Así que, lo dicho, no se van a retirar nada de lo que esté legalmente recogido en los países europeos y en España tampoco. Así que, lo dicho. Pues bueno, vamos al siguiente. Ahí lo tenemos. En este caso nos vamos con Verifica Radio Televisión Española porque se han difundido una imagen que muestra, este es espectacular, porque es verdad que, como veréis, que yo creo que se ve bastante bien, es una imagen que muestra la cima de una montaña nevada con la forma evidentemente de una silueta de mujer y nos quieren dar a entender que es un paisaje real llamado La Dama Durmiente. La sitúan en Alaska, en Estados Unidos, muy propio, claro. ¿Y qué es lo que al menos ocurre? no la han Pues situado en medio del África o de medio de Marruecos. Al menos hubiera sido genial, ¿eh? Sí. Pero bueno, para que fuera más creíble, pues nos dicen que una belleza así, esta dama durmiente, está en Alaska. ¿Y qué ocurre? Pues que bueno, pues tenemos un nuevo caso de la inteligencia artificial y en este caso de una creación digital de un artista, de Jean-Michel Virolet, y forma parte de su serie artística, ¿no? A pesar de algo que, hombre, es bonito, pero sí que es verdad que acumula más este bulo como tal, acumula más de 3.400 retweets y más de 41.000 me gusta. Este es el típico bulo que muchas veces hablamos que no es ni porque nos quieran engañar, ni que nos quieran de alguna manera manipular.
a nivel de opiniones políticas, etc. No, no, no. Esto es simplemente intentar ganar dinero, ¿no? Es una pena porque evidentemente no existe, esta dama durmiente en Alaska no existe, pero sí que existe la obra y la creación digital de un artista como Jean-Michel, ¿no? No es la primera vez, podemos hacer una búsqueda inversa de esta imagen y se puede ver evidentemente que nos vamos a las cuentas de este artista francés y además nos vamos a su propia cuenta de YouTube, que es la primera referencia que podemos encontrar en esa búsqueda inversa, donde además nos enseña cómo trabaja esas imágenes generadas con ordenador. Así que, de todas formas, tener en cuenta que el origen de este bulo es una publicación de Facebook de julio de 2020, que ya, ojo, ya fue desmentida en su momento porque ya intentaron de alguna manera dar a entender que esto era cierto y que existía en una montaña de Alaska. Pero evidentemente se aclaró ya en ese momento que era una pieza digital de Jean-Michel y que no era una realidad, evidentemente. Como hemos dicho muchas veces, Lorenzo, los bulos se crean, se desarrollan y resucitan. Y este es un ejemplo. Con otra vez, alguno pues ha intentado tener muchos me gusta y muchos clics. Pues bueno, pues lo han intentado. Al menos a nosotros no nos lo han Les ha colado. salido bien, ¿eh? Por una parte les ha salido bien. Pero bueno, picamos muy fácilmente con todo esto. Y con la inteligencia artificial va a ser uno de los elementos que vamos a tener muchas cositas que decir, estoy convencida. Y bueno, y también de la mano de Verifica Radio Televisión Española, pues también nos vamos a un vídeo que muestra una sucesión de destellos de luz que aparecen detrás de un volcán en México, el Popocatépetl, espero que lo haya dicho bien. Sí, bueno, no te preocupes, pero que sí, los mexicanos son aficionados a poner nombres así complicados. ya te lo digo, pero yo creo que me habrán entendido y nosotros también nos entendemos. Sí. ¿Qué ocurre? Que no está muy bien, pero nos lo quieren presentar como si fuera un avistamiento de ovnis, todos ellos, todos juntitos ahí. Bueno, la grabación Porque es todo el real, mundo es sabe cierto. que los volcanes, arriba el agujero, en realidad es para que aterricen las naves. Que conste que hay alguna, vamos a ver, hay alguna teoría conspiranoica sobre los volcanes que pueden tener una pequeña relación con todo esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurre? Que es un tren de satélites de la empresa Starlink, a su paso por México el 24 de agosto de 2023. Que por cierto, también pasaron hace poco por aquí, por España, de vez en cuando se les puede efectivamente. Ver. Entonces, no son objetos voladores no identificados, porque están identificados. No emergen del volcán Vaya. Mexicano, pero eso sí, ha conseguido más de 2.200 retweets y más de 7.100 me gusta. Se lo han pasado bien con este vídeo. Lo dicho, no tiene nada que ver con el mensaje que quieren dar de esas luces brillantes como unos estupendos ovnis y se puede, eso sí, podemos además buscar las imágenes y nos sale evidentemente ese tren de satélites de Starlink. O sea que es además el propio Instituto de Geofísica de la UNAM hicieron una serie de declaraciones sobre esas imágenes, pues bueno, para ver y todo el trabajo que además van a desempeñar con esos satélites. Así que, en fin, les ha quedado muy mono, pero bueno, los satélites seguirán rastreando la órbita de la Tierra y bueno, y el volcán pues seguirá haciendo su trabajo, a lo suyo. Pues bueno, pues que sigan todo el mundo en sus sitios, eso que en su sitio y sin sustos. Nos vamos a Estados Unidos, que por cierto no lo hemos comentado, pero menuda con el fentanilo en Estados Unidos, pero eso ya es otra historia. Eso además, bueno, desgraciadamente es algo que no es nada nuevo, pero sí que es verdad que ahora porque hay desgraciadamente pues datos bastante preocupantes de lo que supone todo eso. Pero bueno, yo estoy convencida que como ahora se está dando mucha información sobre esta situación, sobre
este problema social muy importante, verás cómo vamos a tener bulos al respecto, ya lo verás. Seguro. De todas maneras, en Estados Unidos ya no es la primera vez que pasa algo similar. Esta vez es con el fentanilo, Claro pero que ya, no. ya son asiduos a que haya estos problemas de salud con drogas y con Sí. cosas así. Ya muchos años Cosas así atrás, que- pero Sí, no es la sí. primera vez. No es nada, no es nada nuevo, y lo que pasa que evidentemente es algo que también es verdad que sanitariamente en Estados Unidos este tipo de cosas, yo creo, es una cuestión mía personal, pero creo que no se lleva muy bien, No. no se lleva nada bien. Y por eso también hasta en el ámbito de los ansiolíticos y todo eso ya sabemos cómo funcionan allí. También eso tiene que ver con el sistema sanitario que tienen, porque no solamente es curar, sino prevenir, y si no tienes un sistema sanitario potente es difícil poder prevenir. Por eso es importante que queramos nuestro sistema sanitario, porque nos ayuda a muchas cosas, pero desgraciadamente ya se empieza a ver en redes sociales por todo lo que ha significado, pues algunos reportajes que se han hecho muy virales, ciertos, pero a partir de todo eso, pues también ahora van a empezar, nadie hablaba de esto, ahora empezarán a hablar, y ahora también empezarán a hablar los malos para manipular alguna que otra cosa, pero ya lo veremos, evidentemente. Y si te parece, Lorenzo, nos vamos a Neutral, nos vamos a un artículo que se ha viralizado, donde se asegura que 14 ciudades de Estados Unidos habrían firmado un acuerdo o tratado en el Foro Económico Mundial que les obliga a prohibir el consumo de carne y lácteos a partir del año 2030, así como la circulación de vehículos privados. Bueno, como siempre ocurren estas cosas, sí que es verdad que hay un informe del Foro Económico Mundial que analiza el consumo urbano y su impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero, establece recomendaciones, como por ejemplo limitar el consumo de carne y lácteos y reducir la circulación de coches privados. Ocurre como pasa con informes o resoluciones del Parlamento Europeo. Una entidad como el Foro Económico Mundial no prohíbe, sino da informes, da resoluciones, da propuestas que no son vinculantes, pero que, bueno, pues como pasa con otras instituciones, nos dan una serie de recomendaciones a los países que participan, y en este caso a las ciudades norteamericanas que habían participado, ¿no? El mensaje viral afirma que se trataría de ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami, Washington, es decir, hasta lo que llaman ellos la red global C40 ciudades. Esta red une a alcaldes de unas 100 ciudades en todo el mundo que de alguna manera pues quieren hacer piña, ¿no? Sobre la crisis climática. El problema es eso, que sigue siendo un informe. Si lo analizamos como lo hace Neutral, establece esas recomendaciones, no es vinculante, y lo más importante, el informe en cuestión sí que habla de esas recomendaciones respecto al consumo de carne y lácteos, tiene también elementos a tener en cuenta en la circulación de vehículos privados en grandes ciudades, y establece como objetivo que tener 0 vehículos privados circulando en estas ciudades para 2030 sería un elemento positivo para precisamente los efectos de las emisiones de carburantes. Con lo cual, pues de algo que es evidentemente algo que sí que no solamente esta entidad, este foro, sino otros, sobre las necesidades de preocuparnos de nuestro medio ambiente, de la contaminación, etcétera, pues de ahí a decir que las ciudades van a tomar a pie juntillas todo lo que han dicho, pues nada, una manera de manipular y desinformar a partir de informaciones que son reales, pero que no tienen las consecuencias que nos quieren contar. Pues continuemos con el último bulo, ¿no? El último bulo, que en definitiva no es el último bulo como tal, os traigo, y esto es algo que vamos a incluir durante esta nueva temporada, que son verificadores internacionales.
hablamos normalmente de los verificadores en España, que nos cuentan todos los días y que podemos contar con ellos todos los días para ver lo que se mueve en redes sociales, pero también en esta ocasión y durante este tiempo vamos a ver en otros países cómo se mueven esos verificadores, qué verificadores hay internacionalmente y os traigo en este caso al Instituto Pointer. Es una escuela de periodistas, es una de las más influyentes del mundo. Lo que pasa es que ellos se han centrado en los últimos años precisamente a la desinformación y a la alfabetización mediática. Es interesante porque nos podemos dar cuenta que a veces los bulos que nosotros nos comemos aquí en España, si nos damos cuenta, al final esos bulos tienen sus repercusiones y su manera de contarlos, pero nos cuentan los mismos mensajes en otros países. Afectan a los mismos políticos, hacen mensajería polarizada de la misma manera y por tanto no vamos a entrar en la conspiración, pero sí que es verdad que las líneas que se mueven en la desinformación son internacionales. No es solamente en España, no son unos bulos típicos en Estados Unidos, no, todo se repite y las estructuras se repiten. Y eso también nos ayudará a darnos cuenta mucho más fácilmente de la desinformación que en general se mueve dentro de lo que son los medios digitales, de donde nos movemos y queremos saber algo más. Así que os presento uno de los avances que hace en este caso el Instituto Pointer, a ver qué os parece, y la semana que viene os traeremos más. Pues vamos a ver estos avances, a ver si le doy al botón que toca, ahí. A growing number of fact-checking projects around the world are analyzing claims of public figures to determine whether they are true or false. Some of them also check whether that viral story you saw on social media is real. But who checks the fact-checkers? You do. Trustworthy fact-checking organizations are committed to telling their fact-checking audiences who they are, how they fund their organizations, and how they do their work. Based on these commitments, the International Fact-Checking Network has created a Code of Principles. The IFCN Code of Principles promotes a series of standards, such as a commitment to nonpartisanship and fairness. That means checking all sides. A commitment to transparency of sources. Fact-checkers must show their evidence. A commitment to transparency of funding and organization. The public should know who runs the project and how it is supported. A commitment to transparency of methodology. How the fact-checking is conducted should be clear. A commitment to open and honest corrections, because no one is perfect, and fact-checkers should be more committed to correcting the record than anyone else. Through a network of journalism experts from around the world, the IFCN checks whether fact-checking organizations are compliant with specific criteria related to those commitments. Want to fact-check the fact-checkers? The assessment of all verified signatories are public. If you run a fact-checking organization that wants to become a verified signatory, go to our website. We want to help support an environment of truthful and reliable information. IFCN. Facts matter. Pues ahí teníamos. Vaya por Dios, pensaba que os lo había pasado con los subtítulos en español. No te preocupes, más o menos nos hemos enterado. Pero bueno, más o menos, además, si alguna vez yo creo que hemos hablado del fact-checking internacional, donde participan muchísimos verificadores, varios de nuestros verificadores españoles participan y están dentro de esa red del fact-checking internacional. Y el fact-checking, en definitiva, es ir siempre a los datos, a lo que se puede verificar y lo que nos da cierta certeza, ¿no? Respecto a lo que ocurre en ciertos ámbitos. Y esto es lo interesante, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver otros verificadores que están dentro también de la red de fact-checking y veremos que en todos los países, en casi todos, yo diría en todos, hay verificadores y los vamos a ir conociendo semana a semana, donde además podemos contar con ellos también gracias a Internet,
para que nos cuenten pues lo que se está moviendo y qué bulos se mueven en los diferentes países. Así que yo creo que es una buena apuesta para esta nueva temporada. Genial. Y ahora nos vamos al fact-check a los políticos. A nuestro fact-checking. Una cosa, Sara, 10 minutos. Sí. Lo digo porque Sí, te vamos gusta, allá. después nos ponemos a hablar y 10 minutillos nos quedan. Nos vamos con el fact-checking rápido y empezamos con Alberto Núñez Feijóo, cómo no, porque hasta en 4 ocasiones ha insistido el líder del Partido Popular y candidato a la próxima investidura, que la suma de los votantes del PP y del PSOE de las pasadas elecciones representan el 94% del electorado. Lo ha hecho varias veces ese dato, que no sabemos sumar, Lorenzo, no sabemos sumar. Claro, en concreto dijo que le había trasladado al secretario general del PSOE que caben 2 alternativas, bla, 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 pero se fue a este dato, que tenían la responsabilidad histórica de los 2 partidos o los grandes partidos que han sumado el 94% de los votos. Claro. Que hay que decir que el peso de los votantes del PP y el PSOE, en verdad, si nos vamos a los datos del escrutinio, pues representan el 65% del total, de acuerdo a los datos que tenemos del Ministerio de Interior de ese recuento de las últimas elecciones. Desde Neutral, ya sabéis que siempre se ponen en contacto, en este caso con el gabinete de prensa del Partido Popular, pero os podéis imaginar que no ha habido respuesta. Esta referencia, que ya lo he dicho, la he hecho en varias ocasiones, pues hombre, se va a una diferencia de 30 puntos menos de la realidad a lo que dice Feijóo. Con lo cual, pues tenemos que decir que la próxima vez a ver si puede sumar un poco mejor, pero que la afirmación de Feijóo, como podéis ver, es falsa. Vaya, siguiente. Sumar. Vamos con Yolanda Díaz, que ya sabéis, también está con las negociaciones entre fuerzas políticas y demás. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso, la actual vicepresidenta segunda en funciones y ministra de Trabajo, pues aseguró que su intención es alcanzar un acuerdo programático con el PSOE para avanzar en aspectos como las condiciones laborales, ya que el salario medio en España es de 1.500 euros. Eso es lo que dijo Yolanda Díaz. ¿Qué ocurre? El Instituto Nacional de Estadística dispone de varios datos o base de datos para consultar el salario medio de un trabajador en España. Y aunque ninguna de ellas coincide con la afirmación, pues podemos decir que desde la encuesta anual de estructura salarial, la encuesta de población activa, la encuesta anual de coste laboral, nos lleva a unos datos bastante diferentes. En concreto, los últimos datos disponibles que se desarrolla desde el INE del 2021, el salario medio anual en España se situó en 25.896 euros, lo que podría traducirse en 2.158 euros al mes distribuido en 12 pagas, una cantidad que queda bastante lejos de lo que dijo la ministra. Sin embargo, al hacer el mismo cálculo con el salario más común, la cifra se acerca, eso sí, un poquito más y se quedaría en unos 1.541. Con lo cual, por eso en esta ocasión hay que decir que Yolanda Díaz, con esa afirmación de que el salario medio en nuestro país es de 1.500 euros, pues hombre, de alguna manera es engañoso, porque una cosa es el salario medio y otra cosa es el salario más común, que no es lo mismo. No. El salario medio tendría que ser bastante más elevado y el salario más común pues lo pueden tener una mayoría, pero otros tener un salario bastante más bajo. Con lo cual, en este caso, pues vamos a decir que es un poquito engañoso. ¿Y qué nos cuenta Nadia Calviño? Pues la vicepresidenta primera en funciones también, y de Economía y de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, que quiso ensalzar, como no, la situación económica de España en una entrevista, en concreto en Televisión Española, y dijo que España es el país de la OCDE en el que más ha crecido la renta de las familias. En concreto dijo un 5,4% solo en el último año. Eso es lo que afirmó Calviño. ¿Qué ocurre? Que la OCDE recoge datos, como ya hemos traído alguna vez aquí, sobre la renta familiar disponible.
y la cifra que comparte Calviño coincide con la variación en puntos porcentuales entre el incremento registrado en el primer trimestre de 2023, que fue del 1,3%, respecto al mismo periodo de 2022 del menos 4,1%. Sin embargo, este cálculo es incorrecto según la OCDE. La organización en concreto señala que los valores trimestrales son más volátiles, por lo que es preferible fijarse en las variaciones anuales más que las trimestrales. En este sentido, en 2022, España fue el cuarto país donde más cayó la renta de las familias, pese a lo que ha dicho la ministra. Neutral, evidentemente, se ha puesto en contacto con el gabinete de prensa de la vicepresidenta, pero por el momento pues, no han tenido respuesta. Con lo cual, a pesar de lo que aseguró Nadia Calviño, que con ese crecimiento de la renta de las familias del 5,4% solo en el último año, hay que decir que según los datos, la renta de las familias españolas cayó un 3,6% en 2022 con respecto al año anterior, mientras que la variación entre trimestres fue del 1,3%, casi 4 puntos menos de lo que señala la ministra. Con lo cual, con estos datos y comparado con lo que dijo Calviño, pues la afirmación en sí evidentemente sería falsa. Vaya, y por último, de los sí, Monteros. porque nos vamos a despedir de Iván Espinosa de los Monteros, que ya sabéis que ya no es portavoz de Vox, ha dejado los ruedos políticos y su formación durante este verano, y queríamos pues recordarnos con él de una de las últimas que dijo Espinosa de los Monteros sobre, cómo no, el agua. Y dijo que cada año se vierten aproximadamente 5.700 hectómetros cúbicos de agua al Ebro, que es el triple de lo necesario para preservar el caudal ecológico. De hecho, según dijo, el Ebro tiró al mar en solo 20 días el consumo de agua de España de todo un año. Sin embargo, si nos vamos a los datos reales, durante los 20 días del año en los que el Ebro llevó más agua al mar, las redes de seguimiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro registraron más de 2.600 hectómetros cúbicos en la estación de Tortosa, la última que mide el caudal antes de la desembocadura, y por tanto no serían los datos que recogió el ex portavoz de Vox. En cuanto a la cobertura, ¿no?, de la demanda en España, que estimó Espinosa de los Monteros en más o casi 31.000 hectómetros cúbicos, supone menos del 8,5%. De hecho, no llega a cubrir ni siquiera la demanda del Ebro, que es más de 3 veces superior. Con lo cual, pues para despedirnos de él, pues tenemos que decir que, según los datos que él quiso dar, que desde 2018 el Ebro tira al mar en solo 20 días el consumo del agua de España de todo el año, hay que decir que en esos 20 días que hizo de referencia de mayor caudal del Ebro, en ese año hidrológico, el agua que llegó al mar fue 4 veces menor que la demanda de la propia cuenca, lejos, por tanto, del total que quería él explicar del Estado español, ¿no? Además, que la cantidad de agua que acabe en el mar sea superior al caudal ecológico no implica que se pueda aprovechar, como los propios expertos subrayan. Así que, según los datos, pues Espinosa de los Monteros no dijo correctamente la verdad. Vaya, podrías haber dicho la verdad por una vez, mejor, la última vez, pero bueno. Le deseamos lo mejor, por Dios, por Dios. Efectivamente. Bueno, pues ya casi llegamos, bueno, ya casi no, ya llegamos al final de este primer programa de esta nueva temporada. Recordad los miércoles. Lo que pasa es que no hay vídeo porque era presentación, pero retomaremos los vídeos, ¿eh? Bueno, retomaremos la tradición de tener un vídeo en cola durante meses para que salga, ¿o no? Eso también. Vale. Porque después nos gusta mucho hablar y pasa lo que pasa. Exactamente. Bueno, pero eso es lo que trae la actualidad, Lorenzo. Sí, es lo que hay. Es así. Que no hagan tantas cosas y no comentaremos tanto. Es así. Efectivamente. Y como pasan muchas, hemos estrenado la cabecera, también estrenaremos final y musiquita de fondo. Me encanta. Así que bueno, pues nada, te espero el miércoles que viene. Feliz semana. Ahí estaremos.
Porque Como que no, ahora que decir tengáis una buen fin de semana, los jueves todavía, pero un miércoles decir buen fin de semana se queda un poco lejos. Bueno, fin de semana. que terminemos bien la semana. Efectivamente. Para coger con ganas el fin de semana. Ahí vamos. Ha sido un placer, Lorenzo. Muchísimas gracias. Encantada de empezar esta nueva temporada con todos vosotros. Igualmente. Y con toda la ilusión del mundo para contaros muchas cosas, cómo no. Igualmente, ya sabes que bueno, nos hemos movido de día por cuestiones técnicas para mejorar el contenido de los jueves de ahora, de los mediatizados, para tenerlos también a ellos en directo. Así que bueno, pues nada, es un placer contar un año más contigo, Sara. Claro que sí, yo encantada, ya sabéis que se os quiere y nada, hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Yo solo pido una cosa, no hace falta que sea una temporada con hechos históricos, ya hemos tenido unas cuantas de seguidas, demasiado hechos históricos ya. Ya te lo digo. Hasta el miércoles que viene, Sara, muchas gracias. Hasta el miércoles, vecinos, se os quiere, chao. Adiós.